Geopolitics tenemos que hablar de un terremoto político que ha ocurrido en Argentina, porque estamos a muy poco tiempo, apenas 50 días o menos de las elecciones de medio término, en un país que revalidará o impugnará la confianza política en uno de los hombres del panorama mundial, Javier Milei. Y hoy estamos con un querido amigo Ramiro Leone para preguntarnos y para intentar dar respuestas de qué es lo que ha pasado después de una enorme derrota, concretamente una enorme paliza que ha sufrido el gobierno de Javier Milei y sus candidatos en el padrón electoral más extenso del país, provincia de Buenos Aires, que concentra prácticamente el 40% de la gente con derecho al voto. Es una situación difícil de digerir para el gobierno, es una situación que ha pillado de imprevisto a muchos analistas políticos, no tanto por la derrota del gobierno, sino por la magnitud de la derrota. Y para analizar los porqués y sobre todo qué es lo que viene de cara a octubre, pues estamos con Ramiro Leone. Con Ramiro Leone yo creo que hemos hablado de todos los países del mundo durante mucho tiempo, excepto de nuestros países, que son Argentina y España. Y en este caso vamos a hablar de Argentina, así que vamos a escuchar muchas cosas y muchos aportes de Ramiro Leone que está in situ. Ramiro, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Gracias, Jordi, por la invitación. Así que encantado, un honor y poder hablar, ¿no? Esta vez de Argentina, que sí, ha sido la noticia porque ha sido bastante duro, como decías, el golpe, ¿no? Los resultados en una elección que se nacionalizó, básicamente, que era una elección muy local, en una legislatura local de la provincia de Buenos Aires. Este, pero sí, con ese matiz que es, como decías también, que tiene que ver con la cantidad de personas que habitan en ese lugar y con la cantidad de ciudadanos habilitados, ¿no? Para el voto, que para contarte más o menos y que entiendas, 14 millones de personas están habilitadas para votar en esa provincia extensa de Buenos Aires. Sin contar la ciudad autónoma, ¿sí? Que es otra elección aparte para... eh, está separado. Pero te digo, es una cantidad importante de personas que viven ahí, para que lo entiendan, a diferencia de la cantidad del electorado de ciudadanos que viven, de argentinos que viven en otra parte del país. Es una cantidad abismal. Em, y eso significa que, bueno, el gobierno decidió básicamente nacionalizar esa elección. Para que te des una idea, acá donde estoy yo en Córdoba, la población en sí, digamos, lo que sería la capital, estamos hablando de 1,5 millones, casi más o menos aproximadamente, solamente de personas que estamos acá. Y somos una de las ciudades más importantes. Entonces, lo que implica, el resultado, claro que es como una especie de encuesta muy importante para lo que viene en octubre, y como son de medio término las elecciones, después tenés lo que viene en 2027. Eh, es un golpe duro, como te decía, porque la libertad avanza y hay un tema importante que es quién votó y por qué se ve, no sé si se ha visto o no, pero generalmente las redes sociales lo que dicen es, la primera reacción de esta gente es culpar a los que ellos llaman negros, villeros, digamos, usan estos términos para referirse a la gente de clase baja, que genera las clases populares que terminan, según ellos, votando al kirchnerismo, ¿sí? El kirchnerismo es la oposición. Pero hay un problema, y en realidad no es así. El kirchnerismo, yo tengo, de acuerdo a los datos que estuve comparando, elección 2023 en provincia de Buenos Aires, los votos para el kirchnerismo fueron 4,900,000 en aquel momento, 2023. Esta vez tuvo el kirchnerismo una pérdida de 23,7%, más o menos 24% aproximadamente de pérdida de votos. Estamos hablando de unos 3,800,000 votos para el kirchnerismo en esta elección. Es decir,
Es cierto, en aquel momento se elegía presidente también, ¿sí? Era una elección presidencial. En este caso estamos hablando de una elección únicamente para mm, diputados, digamos, congresistas locales, legisladores locales. En aquel momento la participación fue mayor, eso también es Mm, cierto, y ahí está el punto clave. La participación en 2023 fue del 75% de la población, mientras que ahora es del 60%. Hay gente que no fue a votar. Quiere decir esto que el kirchnerismo perdió votos, que esos que ellos llaman gente que le gusta vivir en el barro, ¿viste? Bueno, como ellos se refieren a esa gente, quiere decir que no fueron a votar en masa al kirchnerismo. Punto uno es ese. El otro punto es que en 2019, en la elección anterior presidencial, la participación fue del 80%. Fue más aún, 5% más que en 2023, 20% más casi que ahora. En aquel momento, 5.600.000, 5.500.000, ¿sí? Es aproximadamente, esa es la cantidad de votos que recibió el kirchnerismo. Te das cuenta que de 5.500.000, más o menos, ¿no? 5 millones y algo. Pasar en 2023 a 4.900.000, el kirchnerismo. ujú, Hay un descenso de votos, ¿se entiende? Y de ahí pasar a 3 millones, unos casi 3.800.000, hay un descenso incluso mayor de votos. Ahora, ese es un punto importante. La gente ya no quiere la oposición. ¿Se entiende? ujú, Básicamente. Entonces, la Libertad Avanza lo que hace es 14 millones de personas están habilitadas para ir a votar. Los culpables de la catástrofe son los 3.800.000 personas que fueron y votaron al kirchnerismo, porque les gusta vivir, como ellos dicen, perdón, en la mierda, ¿sí? Entonces, enfocan mal el problema. ¿Por qué? El problema está en ellos y en la cantidad de votos que no captaron, en la cantidad de gente que no fue a votar. Porque estamos hablando, ahora te hago la comparación muy sencilla de la libertad de avanza. 2023, está bien, elecciones presidenciales, también, conjuntamente, pero movilizó 4.800.000 votos en 2023 la libertad de avanza. Apenas 100.000 votos menos que el kirchnerismo. mm, Apenas 100.000 votos menos. Actualmente, de 4.800.000, ¿a qué pasamos? A 2.700.000 votos. Pérdida de votos, aproximadamente un 44%. Te das cuenta que dobló en cantidad la pérdida de votos casi, ¿m? Que el, respecto al kirchnerismo. El kirchnerismo pierde una cantidad casi que es apenas, como te decía, el 24% y ellos un 44%. Entonces hay gente que no fue a votar, ¿sí? Hay gente que no le llamó la atención. Hay gente del kirchnerismo que no quiere saber más nada con el kirchnerismo, ¿está ujú, claro? Y hay gente que, bueno, está disgustada. ¿Por qué? Yo te voy a nombrar antes de frenar, por si querés preguntar algo, ¿no es cierto? Con lo que dijo el jefe de gabinete, Guillermo Francos, ¿sí? Una persona experimentada de la política, 75 años, él. em, Donde la autocrítica hacia adentro del gobierno lo que dijo, bueno, fue que los resultados macroeconómicos que se ven, que todos ven, digamos, que todos lo saben, vos lo sabés, digamos, o sea, es la información que se maneja mm, en cualquier parte del mundo de cómo se está manejando Argentina en el tema económico. Los resultados macroeconómicos no se ven reflejados en la economía, ¿no es cierto?, de la sociedad del día a día. Básicamente eso fue lo que dijo, no exactamente así, pero sí es el punto. Lo que está arriba no se refleja abajo. a lo micro. Este, entonces, bueno, en parte que el jefe de gabinete diga eso, a ver, a mí ya me hace ruido demasiadas cosas de que el gobierno está muy mal. Hoy ya hacemos este vivo hoy y hoy noto un aire muy, muy malo. Ujú. ¿M? Pero ahí freno, acá freno y te dejo a vos. Malo con personas.
que han tomado la vía de culpar al votante, cuando en democracia el votante no tiene culpa. En democracia el votante es Dios, es el que toma decisiones. Entonces, el votante es el que ajusta cuentas con el gobernante y algunos gobernantes lo que están haciendo es ajustar cuentas con el votante. O sea, aquí se está invirtiendo la carga, ¿no? Ese es el votante el que castiga al gobierno y aquí es gente asociada al gobierno, no tanto dentro del gobierno, porque es verdad que en el discurso de Milei no hubo eso. Y te quiero preguntar sobre el discurso de Javier Milei porque hubo puntos contradictorios dentro de lo que fue la asunción de la derrota. Y ahora quiero ir a eso. Antes, sobre todo lo que tiene que ver con los datos de participación, claramente el añadido del voto que ha perdido la Libertad Avanza es que la Libertad Avanza estaba en unión con el PRO, no iba solo. ¿No? Ese es un punto que teníamos que destacar, que es muy importante. Yo tengo datos que explican que la unión, la unión de la Libertad Avanza con el PRO solo ha retenido el 53% de los votos que consiguieron Libertad Avanza y PRO por separado, pero contando los votos juntos, en esas elecciones para escoger gobernador en 2023, con una participación que es verdad fue superior. Pero con todo lo que apuntaste en la primera parte de tu respuesta, das un elemento muy clave. No es un triunfo del peronismo, porque el peronismo ha conseguido lo que se esperaba que el peronismo consiguiera. Es más bien que hay mucha gente que ha dejado de votar, pero que ha dejado de votar al gobierno. ¿Y quiénes son esas personas? Gente, pregunto, no lo sé, asociada al PRO. Es decir, gente del ala quizás moderada que piensa que Javier Milei o su gobierno están cometiendo muchos errores, errores que pueden tener como dos componentes, ¿no? El político y el económico. Hay un problema. La única gente que nos puede explicar por qué Javier Milei ha fracasado en la provincia de Buenos Aires son, digamos, los que se dedican a la demoscopia, ¿no? O sea, los que hacen encuestas, porque los que hacen encuestas son los que le pueden preguntar al votante por qué has votado así o por qué has votado así. ¿Cuál es el problema? Que esas encuestadoras que nos tienen que explicar a nosotros por qué Milei perdió son las encuestadoras que decían que había un empate técnico. Que había un empate técnico. De hecho, en el periodo de la última semana, de la semana pasada, se nos decía no solamente que había un empate técnico, sino que Milei podía ganar 6 de las 8 secciones electorales de la provincia de Buenos Aires y ha perdido 6 de las 8. En lugar de ganar 6 de las 8, ha perdido 6 de las 8. Y no solo eso, es que una encuestadora, el margen de error de una encuestadora son 2 puntos. Si una encuestadora da margen de 2 puntos de ventaja a un candidato sobre otro, si el margen de error es de 3 puntos, podemos hablar de empate técnico. Lo que pasa es que si hay una encuestadora que dice Milei gana por 5 puntos, cosa que se ha visto y acaba perdiendo por 14, el diferencial es de 19 puntos. Entonces, la gente que nos tiene que explicar por qué ha fallado el gobierno en las elecciones es la misma gente que tiró digamos, a portería vacía un penalti y la envió a saque de banda, ¿no? O sea, es gente que no se entera y que no sabe. Por tanto, nosotros solo podemos hacer conjeturas. La gente que está más a la izquierda o que está más en el sector antimileísta dirá, Milei ha perdido porque su programa económico es una basura, ¿no? Y la gente que simpatiza más con el programa político de Milei dirá, el problema tiene que ver más con la política, con las formas, con la gente que escogió Milei en las listas, por la gente que está en su propio gabinete, todo eso. Yo te pregunto, ¿podrías resumirnos brevemente cuáles son las posibles explicaciones de por qué Javier Milei ha fracasado en la provincia de Buenos Aires? Es decir, un análisis pequeño sobre la mezcla de problemas económicos quizás, problemas políticos, escándalos de corrupción. Sé que es mucho lo que te estoy pidiendo, pero como analista, ¿qué razones han motivado a que la gente que votó a Milei en la segunda vuelta de las generales no hayan votado hoy a Milei en estas últimas elecciones de PBA? Bueno, primero, a ver, el dato más puntual para que te diga cuál es la cantidad de municipios en los que perdió Milei, 99 de 135 los perdió. Ahora, terrible. Mm. ¿Por qué los perdió? Si uno ve el mapa, va a encontrar que las zonas más populares son las que dejaron de votar a Milei. En aquel momento, 2023, decían, llamaban a esta gente de clase baja, los villeros, digamos, como ellos llaman, como se les llama por ahí comúnmente en Argentina,
eh, están con Milei. Los villeros son mileístas. Ahora se ve que, a ver, no se puede esperar de ciertas clases sociales, clase media baja, clase media incluso muchas veces, clases sociales más bajas, que tengan un compromiso con la política cuando la política no les da mucho, cuando no les llama, cuando se ven decepcionados por algunas cuestiones. Yo no sé si estas clases sociales, digamos que esta gente en bonaerense, ¿no? Provincia de Buenos Aires, porque la verdad que hay que decir, ¿no? Que es ciertamente un mundo aparte, la provincia de Buenos Aires respecto al resto del país, Mm, ¿sí? Es un mundo muy distinto. El que conoce, a ver, yo he ido un par de veces y la verdad que es muy diferente, es un mundo muy complejo para el que vive fuera de ese lugar, ¿no? De la provincia de Buenos Aires. Creo que hay, como marcabas, una cuestión que tiene que ver con la gente del PRO, que esta vez Macri no hizo campaña, Mauricio Macri, ¿m? No fue contundente en ese sentido, no salió a marcar, digamos, la cancha, voten a Milei. No hubo una campaña masiva. Eh, Creo que en parte tiene que ver con esta idea también de Milei peleándose constantemente con todos los partidos. Hay un punto que es cierto que eso te sirve para ganar elecciones principales presidenciales, me parece, pero cuando ya se trata de cuestiones que tenés que atraer demasiado a la gente para una elección provincial, legislativa, ¿no? Que la gente, esto lo veo, lo escuché en varios medios de comunicación, en la televisión, hay una desconexión, dicen, medios de allá, por supuesto, de la sociedad con la política. Claro, no le podés pedir, creo, a la sociedad argentina que vaya a una elección legislativa muy local de la provincia de Buenos Aires en el mes de septiembre y que después vaya a octubre y mm, vote en la elección nacional, digamos, de diputados y senadores, y que después, no sé, digo, en 2 años de nuevo gobernador y presidente. claro. Es una economía muy distinta, muy compleja la de Buenos Aires, la de la provincia de Buenos Aires. La gente está preocupada por el día a día. Hay una paralización de la economía que se ve más allá, digamos, en todo el país se lo ve, pero claro, la cantidad de gente que hay en Buenos Aires es importante en cómo vive la economía. Es más conflictivo, es una zona mucho más conflictiva. Mientras más habitantes hay, más acumulación, ¿no? de personas en pocos metros cuadrados, es mayor el conflicto, ¿no? El social en general. Creo que tiene que ver con eso, también en parte, que no le llama mi ley, porque claro, la obra pública está paralizada, por ejemplo, y Ajá. no ha ido a mi ley. El gobierno no ha ido a la provincia a inaugurar una obra, ¿me entendés? Como ocurría en otros momentos con otros gobiernos, a pesar de que la economía era en un estado de inflación, ¿no? ¿Cierto? En aumento. A pesar de todo eso, bueno, seguían, digamos, con la obra pública y haciendo propaganda de inauguración, muchas veces falsas, digamos, doble inauguración, ¿viste? Cuestiones que tienen que ver con estos gobiernos que yo diría corrompidos, ¿no? Más que nada. Entonces, y que hacen esa especie de populismo barato, berreta, que creen que van a comprar a la gente con una inauguración de una obra que ya habían inaugurado o que está a media inaugurar, pero tampoco Milei no hace eso y tampoco este punto que te decía, de les gusta vivir en el barro. Y yo Mm, creo que no, yo creo que no les gusta vivir en el barro, pero el tema es que nadie les hace la calle, ¿me entendés? Ni el otro ni este. mm, Y tampoco se le puede pedir demasiada, ¿cómo sería, digamos,
que viva la gente constantemente esperanzada, ¿no es cierto? Y una paciencia que no tienen, una paciencia que la gente, para ellos 2 años es mucho, ¿me entendés? Claro. Para la sociedad, cuando no ve un cambio, la paciencia, digamos, no es tanto. Una cosa es que vos te levantes el día lunes, triste por el resultado. Ya otra cosa es que el día martes, al segundo día y probablemente ya en los próximos días, este sentimiento de frustración continúe. Y se está viendo en los que es la base dura del votante de Milei, que son los jóvenes, ¿sí? Mm. Que se ven decepcionados. Sobre todo el joven, ya te digo, menos de 25 años, ¿no? Si los ve decepcionados porque pasan de un estado de euforia, de un estado de alegría constante, de esa violencia política contra lo que yo creo que está pésimamente enfocado, ¿no? El enfoque en ir contra el kirchnerismo, en enfocarse contra el kirchnerismo, el Cuca, Cuca, el Cuca y el Cuca. Todo. A mí me han criticado, yo lo digo, esto lo cuento, cada vez que yo hago una crítica me dicen Cuca. Te explico, ¿no? Digo, me parece que no funciona así. En realidad lo que hacen es espantar a la gente que hace alguna crítica al votante. En vez de llamarse el silencio, ellos critican. Entonces, esa es otra de las razones, me parece, por las que también influye la caída. También el armado de listas, ¿sí? Esto también es algo muy famoso que se conoce, en todo el mundo se conoce, y han salido artículos en Bloomberg, por ejemplo, Ajá. donde hablan de el desligar a la hermana, a Karina Milei, del gobierno como un desafío para Milei. Es un desafío muy complicado porque yo creo que tiene que ver con una cuestión más, de que Milei, a ver, no tiene una acompañante, no tiene una esposa, digamos, no tiene alguien que sea más objetivo y que le pueda guiar, ¿me entendés? No tiene alguien como podrían tener, alguien lúcido, y en cambio tiene alguien que es la hermana, que está muy vinculada a él. Yo no sé si tiene que ver con unas cuestiones muy familiares de la psiquis, ¿no? Mm. ¿Cómo se dice? Pero le hace mucho daño, y creo que hay una pequeña parte que está quedando del electorado de Milei que dice que no, que la hermana tiene que permanecer porque ella es la jefe que llevó a Milei al triunfo. Pero a veces, viste, cuando te llevan al triunfo no significa una vez, no significa que vas a ganar siempre. Cuando Cristina Kirchner sacó el 54%, si no me equivoco, en 2011, no significa que era la campeona del mundo y que iba a poder ganar las elecciones que ella quisiera. Digo, a la siguiente elección la perdió con el candidato que puso ella, que fue Scioli, y perdió contra Macri. ¿Dónde está Scioli Entonces, ahora? Cuéntanos, ¿dónde está? Scioli sigue en su puesto en el gobierno. El gobierno de Milei, ¿no? Sigue en el puesto de gobierno de Milei. Digo, a ver, esas son las críticas, ¿no? Que se Claro. hace al gobierno. No hay cambios, ¿no? Mm, Los Menem están en el gobierno, mm, ¿entendés? Digo, Martín Menem, Eduardo Menem, que están con Karina Milei, muy conectados. Y todo eso es la vieja política. mm, Están haciendo vieja política. Eh, una cosa, y Milei también perdió ese discurso de hablar de la casta, ¿entendés? Porque mm, la casta la tiene ahí dentro, ¿no es cierto? Del partido. Entonces es más complicado. A veces es como lo que le pasa a Trump en Estados Unidos. A ver, ya dejó de hablar del Deep State, ¿entendés? Porque lo mm, tiene ahí al lado. Acá pasa lo mismo, y hay otras cuestiones que tienen que ver con el armado de listas donde han salido información, han salido este, publicaciones de los influencers libertarios, como el mm, Gordo Dan, por ejemplo, muy conocido, sí. donde ya han salido a decir, tenemos a un infiltrado que se sacaba fotos el día domingo a la noche con Patricia Bullrich, con una cara, Patricia Bullrich le tomó una foto, viste. A ver, gente que no tiene nada que ver, que está en la lista, pero no tiene nada que ver con el libertarismo, con Mm, los libertarios, ¿sí? bien. Gente infiltrada, digamos. Entonces, está lleno las listas
este es un caso que te estoy nombrando nada más, que se burlaba de Patricia Bullrich, alguien que estaba en el búnker. El Digo, domingo. ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que pasa eso? ¿Cómo Mm, puede ser que vos tenés infiltrados dentro del búnker en las elecciones y en la lista? Y no tenés gente auténtica, no mm, tenés a la gente de bien mm. que te apoyó. Yo he visto un caso de una persona que estaba en las listas que el día después del domingo decía que la razón de la derrota de Milei era culpa del programa económico de Milei porque su madre era jubilada y no llegaba a final de mes. ¿Cómo se explica? Bueno, se explica porque esas personas están en listas, pero es que los encargados de hacer esas listas son personas tan próximas a Milei como la hermana de Milei, que es, entiendo yo, la persona que tenía el poder de veto para impugnar ciertas listas o impugnar ciertos candidatos, y una mano derecha de Karina Mirei, pareja se llama, ¿verdad? Que es una persona que no está dentro del libertarianismo. No lo está, no lo ha estado nunca, tiene otro tipo de currículum, porque nosotros no estamos hablando de vieja política en tanto, no. Hay que poner a criptobros en el gobierno de Milei, hay que poner amateurs en el gobierno de Milei y hay que poner púberes. No estamos hablando de eso. Estamos hablando porque hay gente muy vieja en el gobierno, lo hemos dicho Guillermo Francos, que ha estado en otros gobiernos, pero que son personas serias, con experiencia y que hacen bien su trabajo. Entonces, pero claro, hablábamos de Menem y hablábamos de Karina, y yo conversándolo con varios argentinos siempre lo he pensado de la siguiente manera. Menem es él y luego hay otros Menem en el gobierno o alrededor del gabinete. Y está Milei y está su hermana. Claro, la pregunta es, ¿cuántas probabilidades hay de que la segunda persona más preparada después del presidente sea precisamente su hermana? No existe. O sea, está ahí por hermana. No está ahí por ser licenciada en relaciones públicas. Porque la secretaria del presidente o la que ocupa la oficina del presidente debe ser una persona casi tan apta como el propio presidente. Y el problema que yo creo, y me vas a decir qué crees al respecto sobre Milley, es que Milley cree mucho en que la economía es una profesión, la economía es una ciencia y hay que poner expertos. Milley nunca habría puesto en el Tesoro o en el Banco Central a un primo o a un hermano. No lo habría hecho. Pero él se desentiende de lo que es político, le da igual, porque como él es un outsider, el negocio de la política lo considera eso, como un negocio, y no tiene ningún problema dentro de la política en poner al hermano, en poner a la prima de Menem o a un familiar de Menem, y en poner a su hermana. Y el punto es, si la economía es una profesión que necesita expertos, la política es otra profesión que necesita otros expertos. Bueno, ¿qué tipo de expertos tiene Milei en su gabinete? ¿Cuáles son? Algunas personas están más capacitadas, pero las personas más capacitadas están en pugna, porque no hay cohesión en el gobierno. Están en pugna con las menos capacitadas. Un caso es Santiago Caputo, que es otro caso. Una persona que en teoría era muy cercana al presidente, pero que ha sido reemplazada, entre comillas, aunque siempre estuvieran todos en el gobierno, por la hermana. Y la hermana ha cobrado un protagonismo que no tenía antes y el que lo tenía antes lo ha ido perdiendo ahora. Pero ¿qué pasa? Em, yo pregunto, Milei puede conseguir para octubre lo que consiguió más o menos en el balotaje, que es reivindicar el miedo anti-K, porque ahora hay un sustento, que es la paliza que ha recibido en PDA. Y en octubre del 2023 no recibió ninguna paliza, al revés, entró en segunda vuelta. Más bien, el que se disolvió propiamente fue el PRO, porque quien perdió fue Bullrich, Larreta y otras personas. Y ahora se puede reivindicar el miedo a los K. Punto es, em, ¿puede conseguir Milei esa coalición anti-K que consiguió en el balotaje del 2023? ¿Lo puede conseguir ahora en octubre, a 50 días de diferencia, teniendo en cuenta que no está tomando ningún tipo de decisión donde asuma las culpas de lo que le ha pasado en Provincia Autónoma de Buenos Aires? Claro, eso te lo quiero preguntar por un lado. Por otro lado, te quiero preguntar en ese sentido si lo que ha pasado en PBA augura una derrota del gobierno en octubre. Porque tú me has querido decir que PBA es un tipo de clima diferente, donde se vota de manera diferente, más o menos, respecto al resto de la nación. Evidentemente el peronismo es mucho más fuerte en provincia de Buenos Aires, que tú lo has dicho, en Córdoba y en otros sitios de Argentina, pero es que el resultado es muy fuerte.
Es muy fuerte, es duro el resultado. Estamos hablando de que hay más de 1 millón de votos de diferencia. O sea, hay casi tanta diferencia entre el voto a Fuerza Patria y la Libertad Avanza que la población de Córdoba. Tú me has hablado de 1 millón de personas. Es que esa es la diferencia de voto. Son 13 puntos. Y son 13 puntos en el 40% del padrón. O sea, eso es reversible para octubre, porque en octubre es obvio que la Libertad Avanza va a ganar muchos sitios para el Congreso y para el Legislativo. Pero va a ser primera fuerza, teniendo en cuenta que la parte más importante del padrón electoral ha perdido por más de 1 millón de votos. ¿Y cómo se consigue eso? Por eso te quiero hacer esas dos preguntas. La parte de cómo, de si el gobierno va a conseguir la coalición antica que consiguió en el balotaje, primera pregunta, y segunda pregunta, si va a poder ganar en octubre. Claro. Em, si va a poder conseguir esa coalición, a ver, también depende de lo que haga él, de los cambios, de lo que decida, ¿no? Y de los que quieran ayudarlo, porque se ha peleado con todo el mundo, básicamente. Entonces, es muy difícil que haya una arremetida, ¿no es cierto?, de parte de quienes lo ayudaron, colaboraron con Milei en aquel momento, que lo vuelvan a hacer. Mm. Creo que tengo dudas sobre que vaya a ocurrir eso. Creo que el gobierno está muy golpeado. Creo que está tan golpeado que alguien que sería muy arriesgado salir a apoyar, digo, a Milei al partido Libertad Avanza para octubre. Me parece que no sé, sería casi temer quemarse, ¿no es cierto?, junto con Milei. A ver, pueden pasar cualquier cosa, digo, si llega a perder en octubre, ¿no? Pero si llega a perder en octubre puede ser muy, muy complicado, ¿no? Yo te digo, no sé, porque si bien no solamente se trata de la cuestión de los votos, sino que acá te acordás las escuchas telefónicas, los audios, me parece que queda mucho más de ese tema que está preparado para saltar dentro de los próximos días, ¿sí? Me Mm. parece que los escándalos van a continuar. El problema ya no es, el problema es el control de daños que vos tenés que hacer ahora rápidamente porque van a empezar a aparecer otros problemas. Según dicen, antes de continuar con esto, digo, como hablabas del tema de la hermana, según se dicen algunos periodistas, ¿no?, de los medios, y ya lo han dicho 2 veces, eh, que Milei ha dicho de que si la hermana cae, él se tiene que ir. ¿Sí? Creo que tiene que ver con lo que te decía, ¿no? Una cuestión muy de vínculo entre él y ella, de la confianza, aunque tenga esa terrible inexperiencia, como decís, y en el armado de las listas, que yo te aseguro que, mira, veo mucha gente que tiene dinero en las listas, es decir, que han comprado las listas, Mm. han mercantilizado las candidaturas. Hay gente que está totalmente inexperta, no preparada, sin ningún tipo de currículum, y que tiene dinero, o que su esposo tiene dinero, en el caso de una mujer. Lo veo como conozco acá en Córdoba, por ejemplo. Acá en Córdoba, a ver, no se trata a nivel nacional de kirchnerismo contra la Libertad de Avanza. Saliendo de Buenos Aires, nos encontramos con otros partidos. Mm. En la provincia de Corrientes no perdieron contra el kirchnerismo, perdieron contra lo que son los gobiernos locales, digamos, los partidos más locales, y acá en Córdoba pasa más o menos lo mismo. Acá en Córdoba el kirchnerismo está eliminado totalmente, básicamente eso no existe. En Mendoza pasa lo mismo. Te digo Mendoza y Córdoba porque son las más antikirchneristas. No hay más antikirchneristas que Córdoba y Mendoza juntas, o por separado. Em, y tiene que ver mucho con el tema de los gobiernos locales, los partidos locales. Lamentablemente en Córdoba tampoco quienes gobiernan son, digo, se hacen llamar peronistas, peronismo federal, no son, no son kirchneristas supuestamente, pero a ver, la agenda es más o menos muy parecida, Mm. progresistas a más no poder, agendas internacionales, Agenda 2030 acá, digo, em,
es como ver el estilo que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Cuando estaba Larreta, Macri, ahora está Jorge Macri. Bueno, digo, tienen ese estilo, ¿no? Muy, muy globalista, podríamos decirlo. Eh, Probablemente acá tampoco la Libertad Avanza gane, la Libertad Avanza gane, ¿sí? Que es una ciudad importante. Córdoba es importante. Creo que, según se dice mucho, se van a llevar un golpe muy fuerte por el armado de las listas. Gente, como te decía, que, a ver, una de las candidatas, creo que está segunda, tercera, no recuerdo, tercera, en la lista para diputada, a ver, se encarga de decir que, de hablar de cuestiones místicas, digo, de estilo esotéricas, ¿viste? A ver, de las constelaciones, te habla digo, como Karina Milei cuando te tira las cartas del tarot, ¿me entendés? Claro. Una persona que no tiene currículum de nada, Mm, que fue modelo antes y no sabe hablar. No sabe hablar. Te digo la verdad que no sabe hablar. Se llama Laura Romero, si no me equivoco el nombre, sí, Laura. Y no solamente eso, sino que su esposo tiene mucho dinero. Digo, es un empresario. La candidatura claramente está comprada, yo diría que está comprada, en el caso de ella y en el caso de otros más. Y ha puesto gente, a ver, Milei decía ser un partido contrario, o sea, favorable a ciertos valores, en contra del aborto, por ejemplo, pero ha puesto gente, acá en Córdoba, por ejemplo, una de ellas, muy pro aborto, muy progresista, muy, a ver, que viene de la casta, pero mm, de la casta en serio, digo, de hace décadas, ¿no? Que forma parte del Poder Legislativo de Rodríguez Machado. Eh, Pañuelo verde, podríamos decir. Digo, no se, no se condice eso con lo que era mi ley. Entonces, hay una contradicción, hay un alejamiento de lo que es el votante con la política. mm, Entonces, no confluye, digamos, en armonía las ideas junto con lo que la población busca. mm, Tiene que ver, ¿no? Tiene que ver con eso, con todo un poco. Creo que Milei va a perder los resultados en muchas provincias, porque creo que el problema, creo que en Mendoza pueden ganar. En Mendoza siento yo que van a ganar ahí. La Libertad Avanza, porque está más vinculado el gobierno de turno, digamos, local con el- con la Libertad Avanza, con Milei. Pero el resto de las provincias me parece que, no digo que sea el kirchnerismo por mayoría en todas las provincias, sí hay un tema que tiene que ver con las provincias del norte, donde puede ser posible que el kirchnerismo tenga algunos triunfos en alguna de las provincias, pero tienen que ver también la caída ante gobiernos locales, ¿no? mm, Como en el caso de Córdoba, que el gobierno local va a ganar, el ujú, gobierno de acá. Em, entonces... Es muy peligroso, digamos, que el gobierno, que Milei pierda, que le den un nuevo golpe en las elecciones de octubre, más allá de la cantidad, porque es cierto, ¿no? La cantidad de bancas van a aumentar, creería yo, sí, mucho, casi seguro, mucho, claro. 100%. Y, y- pero, ¿qué es lo que no le gusta a la economía? Ahí está el punto. Mm, Las encuestas anticipadas a 2 años de las elecciones, donde la gente... eh, pareciera ser que luego esas mayorías no va a existir para gobernar en 2027 para una reelección. mm. Pareciera ser que está callado. Y para las reformas que necesitaría, materia tributaria, laboral, previsional, todas esas, que son las que Milei usó como clave para transformar al propio país. Por tanto, ahí hay todo un efecto dominó que conspira en contra de la reelección del gobierno. Porque evidentemente, y eso te lo quiero preguntar, si Milei llega a perder en octubre, que no está claro, porque no está claro que un voto tan eh, particular como el de provincia de Buenos Aires se traslade al resto de la nación, pero si se traslada en el resto de la nación
Milei sigue teniendo el problema legislativo que tenía ahora y que esperaba resolver en octubre, la pregunta es muy clara. Si Milei pierde en octubre, en 2027 se va, deja de ser Ujú. presidente, pierde esa elección, porque claro, si Milei pierde en octubre, ¿es el fin del gobierno? Yo te quiero plantear esa pregunta, sobre todo si pierde en beneficio a el peronismo suma más en las elecciones legislativas. ¿Cómo lo tomará Creo la que, economía? a ver, la economía ya lo tomó mal a esto, ya lo tomó Mm, muy mal. mm, Ese es el punto. Es cierto, a ver, pasamos de unas elecciones locales, provinciales, pero que la economía tomó muy mal. Entonces se nacionalizó. La economía nos pegó a todos una elección local. Ahora, en octubre, si el resultado se vuelve a dar negativo, si esa encuesta, gran encuesta, se vuelve a dar negativa, va a ser un problema muy grave. Yo esto lo estuve pensando y la verdad creo que estoy convencido de que va a ser un problema muy grave porque quedan cuestiones de acá a octubre que me parece que son muy complejas en mm, materia de corrupción, en materia de economía. Son muchas aperturas de mercado día a día que pueden ir cayendo, pueden ir empeorando la situación. Creo que falta un dato de inflación que puede ser alto mm. próximamente, en los próximos días, esta Bueno, semana, si no me equivoco. faltan dos, porque claro, eso también te lo quería comentar. Falta el dato de agosto, que puede estar quizá por encima del 2%, podría, hipotéticamente, pero claro, hay un problema. La inestabilidad cambiaria, financiera, que se está viviendo a raíz de las elecciones, se van a ver trasladadas en la inflación de septiembre, pero es que el dato de inflación de septiembre se da en octubre, es decir, a unos días de las elecciones. Claro, si el gobierno a 1 o 2 semanas de las elecciones ve que hay un repunte de la inflación, de nuevo estamos hablando, ¿no? Porque claro, ese repunte, en el caso de que la inestabilidad financiera o cambiaria vaya a precios, es consecuencia de la espantada general de los mercados ante la victoria de la izquierda. ¿Por qué? Porque esa victoria apunta a que habrá dificultades de reformas o a que el peronismo, tan hostil a los mercados, pueda volver al poder. Y eso a su vez crearía que la economía vaya peor y luego la izquierda tenga más votos en octubre. Por tanto, es como una serie de círculos viciosos permanentemente que, como te he dicho antes, conspiran en contra del gobierno. Por eso, claro, los datos de inflación, el peor no es el que vendrá esta semana, que quizás puede ser malo, el peor es el del mes que viene. De reorganizar, ¿no es cierto? Políticamente, a la libertad avanza políticamente a nivel nacional, digo, se forma una mesa de diálogo que tiene que ver con los mismos personajes de siempre. Ah, Karina, y lo anuncia Adorni, que es el portavoz, Karina Milei, Patricia Bullrich, yo, Manuel Adorni, Martín Menem, Santiago Caputo, no recuerdo el otro, o sea, y francos, bueno, ¿no? sí, Guillermo Franco. Sí, Guillermo Franco, son los mismos de siempre, que te digo, no estás cambiando nada, salvo que de ahí saques alguna, pero ya me parece que ya el tiempo de tomar decisiones se te está acabando, digamos, tenés que tomar decisiones muy rápidas. Es un Si no mes. era ayer, tendría que haber sido hoy. Mm. Yo en las noticias no veo nada, digamos, de que haya Me alguna, cambias, claro. la estoy viendo ahora y no veo nada, digo, o sea, veo cuestiones más de fútbol y todo eso, digo. Mm. Me parece que es muy complicado, que tiene que ver con la inexperiencia, ¿sí? Tiene que ver con la inexperiencia de subir, viste, como se habla mucho de que el subir muy rápido, escalar demasiado alto, de la manera como llegó el gobierno, a veces te puede llevar a una caída mucho más estrepitosa, ¿no? A veces el que llega muy alto de manera tan rápida, a veces puede, en el momento en que tiene un traspié, cae de manera mucho más pronunciada. Creo que tiene que ver con eso, creo que es peligroso. Hablabas de si el gobierno puede continuar hasta octubre, sí, octubre de 2027. Parece que si se te cae
la necesidad de hacer estas reformas, que son las que no es que las pide él, las reformas las pide el mercado, las pide el Fondo Monetario Internacional, las pide mm, Estados Unidos, digo, a las reformas en Argentina. Si no lo pueden hacer, el mercado te va a decir, te va a bajar el pulgar, ¿sí? Creo que esto es lo lógico que pasa siempre, ¿no? Que el mercado dice, no, basta, no sos el indicado, tiene que haber alguien que lo pueda hacer. Es cierto, no hay nadie, aparte de mi ley, que pueda ni siquiera tener la posibilidad de hacer algo así porque no lo van a hacer. Entonces, lo que sí tengo eh, que, dudas es que si esto se empeora, si esto, que hoy lo vi, hoy vi un aire de derrota absoluta en las redes sociales de gente mm, que está cansada. Si yo mm, veo que esto sigue empeorando, como te decía, ya el segundo día, si seguís en un estado de depresión o se está acentuando ese estado de depresión, me parece que no, me parece que vamos de mal en peor. mm, Y lo de octubre puede significar algo muy grave. Eh, en serio, realmente puede ser muy grave. Yo no pensaba que podía ser así, pero me parece que, a ver, no quiero ser tan drástico, pero este gobierno se puede caer. ¿Entendés? Lo que estoy diciendo se puede caer en octubre. Digo, mm, puede, obviamente que los mecanismos de continuidad en nuestro país es la asunción del vicepresidente, en este caso de Victoria Villarroel, eh, que eso es, en el caso ya pasado en nuestra historia, gobierno de la Rúa, años, década del 90, sí, fines de la década del 90. Ha pasado que, por ejemplo, bueno, en aquel momento fue al revés, renunció el vicepresidente, se mantiene una continuidad, pero en este caso sería la renuncia de la caída de Milei y la llegada de Victoria Villarroel. Creo que puede pasar, puede darse. Es muy feo lo que se ve, ¿no? En materia de lo que es la implosión que hay dentro del partido y del mm, gobierno, la falta de reacción es muy grave. Me parece mm, que ya, yo lo veo muy grave, no creí que iba a pasar esto. Yo mm. no creí que iba a pasar De- esto. mm, sí, dejemos claro que la vicepresidente Villarroel técnicamente no forma parte del gobierno porque no está en las reuniones de gabinete, porque Milei está peleado con ella y ella es más la presidenta del Senado eh, que alguien que forme parte del gobierno. Y estamos hablando de el vicepresidente. Estamos hablando de la vicepresidente que no forma parte de las decisiones de gobierno, que va aparte y que se ha convertido más en el decorado del Senado que en una persona que esté teniendo decisiones de responsabilidad y que va en la línea de en año y medio hay mucha gente que se ha desentendido del gobierno habiendo tenido acciones importantes dentro del gobierno. La canciller Mondi no era otra. Se le suma Villarroel, se le suman asesores económicos del presidente Milei o personas que estaban en Buenos Aires como Marra. Tenemos muchas personas que no forman parte, ¿no? Y en teoría, reconfigurar el gabinete no está mal, pero la pregunta es, ¿realmente las personas que se han ido eran las inútiles y las que están ahora son las brillantes, las profesionales, las de buen currículum? Claro, Mondino era la mala profesional, la que no tenía trayectoria, pero el que sí tiene, digamos, trayectoria es el nuevo canciller que han puesto de apellido, procedencia y simpatías internacionales más. Bueno, me callo que me van a quitar, me van a chapar el vídeo. Pero quiero decir, las diferencias existen, pero no parecen ser diferencias en beneficio de la profesionalidad de las élites que están al lado de Javier Milei. Entonces, no sé si tienes una cosa al respecto, que te quiero hacer la última pregunta. Sí, a ver, para responderte es como lo has dicho. Digo, es gente que no solamente tiene muchas veces inexperiencia, sino que ya no trabajan para el país, no trabajan para Argentina, la verdad, digo, trabajan para las organizaciones internacionales, trabajan para el Fondo Monetario, buscan hacer.
Y ellos dicen, esa es la única solución. El mm, ajuste, digo, a ver, no hay nadie que le diga, a ver, como decías, ¿no? La inexperiencia política que le diga, che, no tratemos el tema de las discapacidades, claro. de los ajustes o de las jubilaciones pocas semanas antes de las elecciones. Porque los viejos meados, que vos llamás viejos meados, que vos llamás los baby boomers y todas estas generaciones anteriores, de hace décadas, y no los insultes, ¿me entendés? No los denigres. No vengas a poner a los jubilados y a los discapacitados como un número. Hay un montón de errores, hay un montón de problemas que es cierto, de que hay un despilfarro muchas veces de dinero, un gasto innecesario, gente que quizás dice ser discapacitada y no lo es, porque en realidad, digo, depende de lo que se toma, ¿no? De la medida en lo que se considere, ¿no? Una persona con discapacidad, digo, pero Mm, no podés, tu propaganda política no puede despreciar al ser humano de esa forma, ¿me entendés? mm, Porque son gente que la necesitas para tu voto, no es que gente que no vota. Y esa gente tiene familiares, y esa gente tiene familiares que son jóvenes y tiene familiares que también votan. Entonces a vos se te multiplican esa cantidad de pérdida de votos. No vas a sacar más votos o igual cantidad de votos que en 2023 ahora en octubre. Porque ya. lo lógico y lo normal es que generalmente te votan muchísima gente con una expectativa y a mucha de esa gente esa expectativa no le llega por Mm, alguna razón y por lo tanto no te van a votar. Y no te va a votar el que no te votó en aquel momento, el que votó vehementemente al kirchnerismo, por ejemplo. No te va a cambiar el voto. Entonces tiene que ver con una cuestión estratégica que es muy básica, me parece, de la política básica, me mm. parece. Ya, ya, De ya. Y no aparte una confrontar. cosa, sí, y aparte una cosa lógica, ¿no? En el balotaje había dos opciones, hoy hay más. O sea, en octubre hay más opciones. No hay una elección tan sumamente polarizada, ni un solo candidato que sea Sergio Massa, que era el ministro de Economía de un país que estaba al borde de una hiperinflación. Es decir, evidentemente no estamos hablando de comparar la viabilidad política de Javier Milei con el peor ministro de la historia de Argentina, sino que estamos hablando de más opciones y sobre todo una pérdida de credibilidad del gobierno porque se ha puesto de perfil ante las acusaciones de corrupción. Porque luego a partir de ahí habrá gente más propensa al gobierno que se creerá al gobierno. Yo, por ejemplo, he tendido hasta ahora a creer en la inocencia, al menos a nivel directo e inmediato, del presidente Javier Milei, pero las cosas se tienen que explicar. Y el problema es que no has explicado, pero es que no has explicado ni a tu propia gente, porque has tomado la decisión de que ante unas elecciones lo mejor era que si se te presenta una acusación de corrupción, ponerte de perfil. No hay nada peor que le pueda pasar a un gobierno que un problema de credibilidad. Incluso puede haber, un gobierno puede soportar una falla del programa económico porque tienes puedes utilizar mil excusas y Milei las tiene, es una minoría dentro del Congreso para tomar iniciativas legislativas para mejorar las cosas del país. Pero lo que no le puede pasar a un gobierno es una pérdida de credibilidad relacionada con la corrupción. Eso es lo que estás diciendo, es lo que están pidiendo y lo que dicen en las redes sociales los seguidores, la base, el núcleo de la base del gobierno, Mm, los votantes, y es lo que dicen los medios de comunicación. Es exactamente lo que acabas de decir, que yo no porque digo, porque no sé cómo lo va a explicar, ¿me entendés? No sé qué es lo que puede llegar a decir, pero evidentemente em, tienen razón los medios y el núcleo duro y la base de que necesitan una explicación de algo. Yo no se la pido, digo, a ver, en mi caso particular, porque la verdad creo que ya este problema es grave, pero ya es demasiado. Ya tenés demasiados problemas. Ya es demasiado los sobreprecios también en el PAMI, que es que tiene que ver con los adultos mayores también, ¿no? Em, digo, ya es demasiado el tema de los casos de las coimas, de la corrupción, de los sobreprecios.
Entonces, como te decía, digo, toda esta cantidad de problemáticas y de corrupción, de supuestos hechos de corrupción, que como te decía, no, me da igual ya a esta altura que dé explicaciones o no, porque realmente es muy complejo, muy problemático. Digo, creo que la única solución es echarla, como dicen muchos, a Karina Milei, dar Mm, un golpe institucional fuerte dentro del gobierno, de tu armado, ¿no? Dentro de tu esquema, quitarla a ella, lo cual veo que es casi, pareciera ser imposible, ¿no? Por el, por el vínculo entre ella y él, mm, pero eh, es un desafío tan complejo como el resto de los problemas que tiene, el resto de los desafíos, económicos, judiciales, sociales, y mucha gente igualmente le pide, decí algo respecto a tu hermana, decí, negalo, por lo menos, o que la justicia está actuando. No lo hace, muchos dicen, claro, el que calla otorga, el dicho, el famoso dicho, el que calla otorga. Entonces, si bien en la justicia el que calla no dice nada, pero en la sociedad, digo, vos tenés que responderle de alguna manera. Entonces hay una desvinculación de lo que era él mm, antes con lo que es ahora. No, si no arregla eso, si no hace cambios, si no se saca a los Menem de encima, y es muy difícil. Eso sí, sacarse a ellos y poner gente realmente hacer un cambio fuerte. mm, Necesitas gente que te proteja en serio y necesitas cambiar en serio. Creo que es muy complejo porque también hay mucha ayuda exterior, ¿no? Mucha ayuda del FMI, mucha ayuda de Estados Unidos. Somos un país muy curioso en ese sentido porque creo que somos para la gran élite un país muy clave. Me parece que mm, somos un país muy clave por distintas razones, no solamente territorial, de recursos y la ubicación, ¿no es cierto?, geopolítica, en el mapa, ¿no? Me parece que yo creo que eso es algo que se habla mucho en Argentina, de la conspiración internacional contra Argentina, ¿sí?, que se está viendo, de teorías, que en realidad ya dejan de ser teorías porque hay mucha prueba acerca de varios de estos temas, pero creo que realmente Argentina es muy compleja en ese sentido. Nunca las grandes élites, nunca un poder se ha podido establecer en este país definitivamente. Siempre es una guerra, ¿me entendés? Es una guerra constante. Creo que algo que, por ejemplo, en España está mucho más equilibrado, ¿no? El tema del Partido Popular y el otro, y se van alternando, son lo mismo. Eh, pero acá hay alguna fuerza en política que hace que los planes, ¿no es cierto?, internacionales de las élites, ¿no? Esa fuerza hace que tambalee esos planes, ¿entendés? Y estamos hablando de gente muy pesada, acá se habla de las famosas, ¿cómo se dice? Las visiones de Parravicini, ¿no? Entonces, de un presidente colgado en la Plaza de Mayo, se habla de esa manera, y a veces la sociedad argentina, yo no sé, ni yo sé cómo puede reaccionar la sociedad argentina. Un día puede estar calma, y un día puede salir a la calle y puede romper todo, pero de una mm, manera muy violenta, ¿sí? Entonces, es complejo de explicar la sociedad argentina, ¿sí? Hoy no lo veo así, pero veo una turbulencia muy fuerte políticamente, ¿no? mm. Claro. Mi última pregunta precisamente iba en relación a los liderazgos. Porque claro, un problema que ha tenido la oposición a Milei es que no tenía un líder desde el momento en el que Javier Milei asumió como presidente. No había una alternativa a Javier Milei porque no existía un líder dentro de la oposición. Esas famosas encuestas donde el más votado era nadie y aparecía un nadie con un porcentaje muy alto
del voto. Mi pregunta es muy clara. ¿Ha encontrado líder de oposición el peronismo en Axel Kicillof por el resultado de PBA? ¿Tenemos nuevo candidato presidencial para 2027 en contra de Milei? Es ¿Será lo único Massa? que tienen. No, es lo único que tienen. Lo único que tienen es Kicillof. Ya me parece que ha demostrado que en esta elección en Buenos Aires no le da, no podés ganar una elección nacional con esa cantidad de votos que se vieron en el fin de semana. Ujú. Necesitas mucho más, necesitas ganar Buenos Aires por una cantidad importante de votos, mayor. Esto quedó claro en el 2023 en el balotaje, la diferencia fue de 100.000 votos, por la que ganó el kirchnerismo la provincia de Buenos Aires, pero vos necesitas muchísima cantidad más. Esto no le alcanza. Y después de eso, no tenés los votos de Córdoba, no tenés los votos de Mendoza, no tenés los votos de Santa Fe, Mm. y después el resto de los, no tenés el voto de Entre Ríos, digo, lo mismo de siempre, no vas a tener el kirchnerismo esos votos, no le da para la presidencia, y ahí hay un tema porque no hay oposición, no hay Claro. nadie. Entonces, creo que eso pone incluso en una situación argentina mucho más peligrosa, o depende cómo se lo tome, ¿no? Porque no hay liderazgos. Dejemos claro que todo eso se supedita a que el gobierno pierda en octubre, porque si el gobierno consiguiera los resultados que hasta el domingo creía que podía conseguir en octubre, que cada vez es más difícil de pensarlo, salvo que hayan movimientos en beneficio de algo que no se sabe en 50 días o en menos, el gobierno de Milei seguiría y evidentemente habría ganado mucha fuerza porque estamos hablando de que si gana las elecciones legislativas y llega a una cantidad de diputados muy amplia, pues es el gobierno de Milei con esteroides, reivindicado. Pero ese escenario ahora mismo, pues no tenemos motivos para pensar que puede ocurrir teniendo en cuenta lo que acaba de pasar en PBA. Sí, sí, es así, es así. La única forma que tiene él es de seguir, creo, es ganar en octubre, Mm, porque sería, como lo dijiste antes, ¿no? La falta de legitimidad para poder realizar las reformas que se tienen que hacer y serían 2 años que no tendrían casi sentido, digamos, no podría hacer nada, estaría paralizado todo. Y los mercados dirían, no, ahí los mercados ya dirían, la verdad, te bajarían el pulgar. Y bajar el pulgar a lo único bueno, sí, a ver, yo digo lo único bueno porque es lo único que se ha notado alguna diferencia en la economía, pero ajá, tampoco es claro, perfecta, tampoco es perfecta, tampoco es una cosa perfecta porque también es, a ver, ellos dijeron que el dólar iba a estar flotando entre claro, 1100 y 1400, ¿te acordás? sí. Y eso en los últimos días ya estaba en 1300, arriba de 1300, antes de las elecciones, bastante tiempo antes de las elecciones. Entonces ya se notan algunos defectos que tienen que ver con otra cuestión, que ya el tema económico no lo sigo, pero se nota que ya no está por... Acuérdate que el gobierno decía, vamos a tener una banda entre 1100 y 1400 y que probablemente el dólar traspase, digamos, hacia la banda por debajo de 1100. Mm, Entonces, y eso ni siquiera ha pasado. claro. No es solamente que no ha bajado de 1100 hacia abajo, sino que ni siquiera se ha mantenido ni en 1100 ni en 1200 ni en 1300. Ahora está en max en 1400, la verdad que no sé. Mm. Y eso es muy malo, a la gente no le gusta y el dólar no flota. ¿Me entendés? No es un libre mercado, no está flotando, lo están interviniendo. Está intervenido desde antes de las elecciones. Es realmente un problema en serio todo lo que Mm, se está viendo, ¿sí? Lo pones a claro. pensar y... Claro, por eso en resumen lo que podemos decir es que las elecciones de PBA, que en teoría se desdoblaron precisamente para desentenderlas de lo que podía pasar a nivel nacional, porque el propio peronismo pensaba que a nivel nacional tendría un mal resultado, pero tenía que mantener, digamos, intendentes, concejales y todo eso, y va y los mantuvo, Sí. pues esa victoria inesperada por ese amplio margen puede generar un efecto dominó o unas profecías autocumplidas que pam, 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 lleguen a octubre, de octubre
a convertir el mandato de Milei en imposible y eso evidentemente en dejar que 2027 se convierta en un imposible en el sentido de la reelección, porque si se suma que Milei no tenía oposición, que es el presidente más votado de la historia, incluso superando los números de Kirchner, creo precisamente en 2011, en el balotaje, sumando que la inflación cayó drásticamente, que la actividad económica se mantenía por encima del 6%, y todo eso, aun los problemas de consumo o aun los problemas de desempleo o de jubilados, todo eso, se sumaba todo y uno pensaba, bueno, el gobierno de Milei dura 8 años y la gente en la cabeza tenía dura 8 años. Pero la gente ya no piensa en 8 años. Es que ahora mismo está pensando a un mes vista. Ya no se está pensando en reformas contando con el poder legislativo. Se está pensando en un mes vista porque a lo mejor todas esas reformas no se pueden realizar. La cuestión, evidentemente, Ramiro, es que vamos a estar muy pendientes de lo que pueda ocurrir en octubre. Octubre parece que falte mucho, pero evidentemente falta muy poco. Es decir, que hay muy poco tiempo de maniobra. Poco menos parece que esto esté dejado a la suerte de los votantes que ya han votado y han decidido en contra del gobierno. Veremos evidentemente si eso se traslada fuera del gobierno. Sí, te quiero hacer definitivamente la última pregunta, porque para que no quede que este programa es una crítica al gobierno de Milei, que tiene luces y sombras como todos los gobiernos, yo te quería preguntar, ¿tú votaste en el balotaje del 2023? Sí, a ver, sí, a ver, para aclarar, no estoy criticando el gobierno de ninguna manera, estoy diciéndole ponga, a ver, he criticado, vos sabés que yo he criticado mucho mi ley, soy Sí. crítico, pero esta vez no estoy criticando, estoy diciendo, muchachos, vean las El cosas, problema está. vean, claro, véanlo, porque si ya, no estoy eufórico y festejando de que esto se va al diablo, porque la verdad que si se va al diablo, se va al diablo la economía y se nos va al diablo todos. Mm. Entonces, da el volantazo, frena esto porque tampoco, como te digo, no hay liderazgos. Si viene Villarroel es una apuesta y si sale mal, estamos chau, estamos al horno, ¿me entendés lo que te digo? O sea, si Villarroel viene y Sí, sale sí, sí, mal, sí. entonces eh, es una, soy escéptico, es realmente muy complejo. Yo sí, voté en el balotaje, no hay ningún problema, digo, la primera, en las PASO, que se llama, ¿no es cierto? Sí. En el voto ese que se da como la primera encuesta donde se definen los candidatos, fui a votar en blanco, voté en blanco. Mm. En la segunda y después, en la primera vuelta voté a Milei, y en la segunda vuelta, en el balotaje, voté a Milei. ¿Sí? O sea, creo que más de eso, digo, no me Cl- pidan, cl- digo. Claro, claro, lo digo por si alguien ve este vídeo y piensa, no, en Argentina Sí, todos son problemas, ¿por qué tenemos mezquindad contra el gobierno de Milei? No, yo no he votado a Milei, si hubiera podido, lo hubiera votado antes, seguramente lo votaría ahora. Ramiro ahora, probablemente no, pero lo ha hecho y el único de aquí que definitivamente puso su voto es Ramiro y todo lo que está contando es fruto de la preocupación que genera la idea de que o a Milei le va bien o hay un abismo donde nadie sabe qué puede haber más allá de él porque no hay una oposición estructurada, montada. Además, las ideas de la oposición son una mierda, que son precisamente los que han provocado la inmensísima espantada de los mercados y que acaban afectando en el día a día de las personas. Kichilov ha sí. ganado, le ha pegado una paliza imposible de imaginar antes a Javier Milei. Veremos lo que pasa en octubre y por supuesto estaremos aquí para hablarlo y Ramiro, obviamente estás más que invitado para reaccionar con nosotros a raíz de lo que pueda pasar en octubre, que va a ser muy importante para el gobierno de Milei, Sí. muy importante. Es lo más importante que puede pasar de ahora a 2027, es lo que pasa en octubre. Quiero solamente declarar lo último. Yo sé que suena como una paliza por los porcentajes, ¿no? La diferencia, el 40 y pico por ciento contra el 30. Bueno, yo sé que suena como como vos decís, una paliza por la cantidad y el amplio margen de Claro, diferencia. Pero quiero volver a recalcar, a recordar el kirchnerismo en la práctica, en los hechos, perdió. perdió votos. Yo no lo considero un triunfo del kirchnerismo, no lo Mm, considero un triunfo del kirchnerismo, lo considero una derrota fuerte del gobierno que no sabe identificarse, que no sabe congeniar, que no sabe acercarse a la gente y que, no, y que realmente, a ver, ya lo nombramos, los discapacitados, los jubilados, el sí, sí, ajuste, sí. la confrontación constante.
el insulto constante de todos, digo, la violencia. Que justamente en su momento Macri ganó porque estábamos hartos de la violencia y de la dictadura, podríamos decir, entre comillas, de aquel gobierno. Entonces Mm, dijimos, basta de los gritos, basta de... Está. Una cosa es la campaña y otra cosa es gobernar. Entonces no podés estar peleándote con Villarruel, no podés estar peleándote con, con todos, cualquiera de la oposición, gritándole a todo el mundo, diciéndole, digo, si, déjate ayudar, es como que es la única salida. mm. Eso es todo. Claramente, y como último apunte en relación a eso, si tú, todos sabemos, Ramiro sabe, yo sé, todos sabemos que la ley de discapacitados es algo que se ha hecho a 3 semanas vista de unas elecciones para poner a mi ley en contra de los discapacitados. Sabemos que evidentemente este tipo de leyes son puro populismo porque no hay dinero para financiar eso, por tanto, mi ley incluso puede llegar a tener razón con eso. Pero hacer lo posible para vetar una ley que tiene el quórum y judicializarlo con gente muy próxima al gobierno, insultando a un famoso político argentino con una hija discapacitada y que supuestamente la hermana cobre el 3% de medicamentos la sensación que tiene el votante que no ha ido a votar y por supuesto la sensación que tiene el votante que ha votado a Kichilov es que el gobierno desprecia a la gente más débil de la sociedad, ¿no? Y eso es muy impactante para cualquier persona más allá de su signo político, porque evidentemente lo que llega a las personas no es que mi ley se opone a la ley de discapacidad porque no hay con qué financiarlo y entonces el Estado tiene que ser deficitario, no pueden cuadrar las cuentas, luego la pobreza aumenta y luego pues los discapacitados tienen menos. Eso no es lo que llega. Lo que llega es estás llevando a la justicia lo que constitucionalmente es un quórum claro contra el veto a la ley de discapacidad y la aprobación. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho mi ley? Recorta de otro lado, pero no recortes en discapacitados a 2 semanas para que la gente te vote, porque votarte significaría, repito, para el típico votante latinoamericano al que quizá no tiene por qué pensar en cosas, digamos, típicamente ortodoxas de la economía más académica de equilibrio presupuestario, macroeconómico y tal, porque esta gente no tiene por qué saber estas cosas. Lo que le llegan son señales que ellos eh, reciben en términos sentimentales y ellos entienden que el gobierno está en contra de la gente más débil de la sociedad. ¿Es justo? ¿No es justo? Bueno, probablemente no es justo, pero es lo que llega a poco tiempo para votar. Y el problema es ¿Qué? que Argentina, es que ese voto no se ha ido a Kichilov porque Kichilov no ha ganado voto. El problema es que la gente no ha votado a Milei. Es decir, había gente que podía estar dispuesta a votar a Milei porque si la has votado en el balotaje, ¿por qué no la vas a votar ahora? Pero no la ha votado porque les ha llegado esas señales que han sido muy perjudiciales para la imagen del gobierno. Luego el gobierno necesita gente que se sepa comunicar. O gente que le diga a Milei a 2 semanas de unas elecciones, no lleves a la justicia un aumento de gasto para los discapacitados. Es tan fácil como eso. Hazlo después, pero no lo hagas durante. Hace la auditoría. Vos Ah, querés limpiar eso. Vos querés, porque decís, no, es injusto que haya, porque hay una gran, dicen que hay certificados de discapacidad de más, que hay gente mm, que no los debería tener. Pero lo podés auditar a eso como gobierno. Para eso tenés la Agencia Nacional de Discapacidad. Digo, tenés para organizar eso. mm, Pero no, entonces, encará el problema de otra manera. Digo, no es voy a vetar la ley, váyanse al diablo. No, salí y decí, me quieren instalar esto en este momento para causarme un daño, cuando yo claramente sé que la cuestión de la discapacidad, la cuestión de, digamos, de lo que ellos reciben, de lo que, ¿no es cierto?, de la ayuda de parte del Estado. Estoy totalmente a favor de eso, ¿me entendés? Necesitamos que eso se acentúe sobre esta parte de la población débil, al igual que con los jubilados. Milei cree que sin decir que no tiene que no que sin decir eso va a ganar votos y que viene ¿cómo es que se dice, no? A romper el sistema y viene, digamos, a hacer un ajuste que caiga quien caiga. Entonces, no es así. Entonces,
porque es como decís vos, la gente toma de que es un insensible. Claro. Y eso, no lo, y eso se da cuenta cualquiera, lo dice cualquiera. Y yo te digo, mira, honestamente, yo no soy una persona empática que realmente tenga... pero cuando hay, pero no me gusta la injusticia, ¿me entendés? Mm, No gusta eso. Y te lo digo yo, que la verdad es que mucha empatía por muchos no siento, pero te digo, tenés que ser medido y realmente tratar a la gente con dignidad. ujú, ¿Sí? Sea quien sea, respeta a la gente, respeta lo que decide en su ámbito privado o respeta a las personas que realmente tienen una necesidad que no se la han buscado ellos o que realmente han tenido algún problema, algún accidente. Enfócate en ellos y vas a ganarte la empatía, digamos, sí, al votante, te vas a ganar a la gente, ¿me entendés? No seas ya está, ya sabemos que el sistema, a los que hay que pegarle es a la casta y al sistema político que roba, al corrupto. Pero a la gente, si tenela de tu lado a la gente, o sea, trata de ganarte el voto del kirchnerista, ni siquiera te hace falta ganarte el voto del kirchnerista, porque con esa cantidad de votos que sacaron, no va a ningún lado en claro. 2027 el kirchnerismo. Entonces, ganate la gente, hace la resta. Te dije, 14 millones de personas habilitadas para votar. Resta a estos casi 3 millones de votos que te había dicho. ¿Cuánto te queda? Te quedan 11 millones, más o menos, y pico. A eso restale los 2 millones y pico de que sacó Milei. Te quedan 9 millones, más o menos, de personas. Enfócate en esas 9 millones que no fueron a votar, que votaron a otro partido más chico. Mm, Enfócate, de ahí sacate. No podés sacar de esos 9 millones 1,5 millones, nada más. Un millón claro. y medio, nada Y más. pisa la calle, pisa esos barrios, ¿no? Porque creo que Milei solo ha pisado dos barrios, uno con un operativo de seguridad malísimo, muy precariamente, y en otro le tiraron piedras, ¿sabes? O sea, no son buenos antecedentes. Aparte, yo sé que Milei necesita estar abierto al mundo, que le aplaudan en el Parlamento de Israel, que negociar con el Fondo Monetario y hacer sus viajes con Caput. Yo sé que el gobierno necesita financiamiento, necesita atraer empresas. Yo entiendo eso. Pero a veces da la sensación de que Milei está más tiempo en Washington o en el Muro de las Lamentaciones de Jerusalén que pisando esos barrios donde tiene que conseguir el voto popular, que es el voto que ganó para ganar las elecciones. Y claro, si tú quieres estar permanentemente atrayendo inversión, hablando con empresas para que venga la inteligencia artificial en Argentina, me estoy inventando casos, o quieres tener esta alianza con Israel, de la que Ramiro y yo somos tan entusiastas, hazlo, pero no lo hagas antes de las elecciones. Quiero decir, no digo que Milei esté haciendo tours internacionales permanentemente. Lo que estoy diciendo es que la relación más importante, aparentemente, ¿no? Luego no es así, pero la relación más importante en política es la relación que existe entre el político y el que lo vota. No entre el político y el inversor, el político y el acreedor, o el político y el hombre internacional, ¿no? Estamos hablando de eso, ¿no? Y luego hay líderes internacionales que le harían muy bien a Argentina, pero claro, se nos ha muerto el anterior sumo pontífice y nunca visitó Argentina, por poner un caso. No lo hizo y Milei prometió llevarlo, por poner un caso, por poner un caso. Y luego tiene más relaciones con personas que no tienen ningún tipo de conexión con la política argentina. Y si tienen conexión con la política argentina, no es una conexión ni transparente ni es una conexión democrática. Luego, Javier Milei lleva mucho tiempo sin hablar. Lleva mucho tiempo con la boca cerrada, sin dar explicaciones, va a dar conferencias en el círculo de empresas de la economía, habla con el Agroexpo, Expo Agro, como se llame, pero él no da conferencias de prensa. Él solo habla con, no digo que no hable con periodistas, es verdad, habla con periodistas. Lo que pasa es que no es una relación de igual a igual, es una relación donde el periodista que no le gusta le insulta por Twitter y luego va solo a visitar a ciertas personas amigas. Pero él no ha dado explicaciones de manera directa de las cosas que la gente le requería, como la cosa relacionada con los problemas de corrupción, etcétera, etcétera. Entonces hay una desconexión real que... Dando un último apunte más para el optimismo, es verdad que la gente que va a integrar las listas, digamos, para ir al Congreso
por provincia de Buenos Aires, o por Cava o por donde sea, pues hay personas más conocidas, de más renombre del gobierno. Está Esper, por ejemplo, que es más conocido, que es más competente, que es mejor que la parte kirchnerista contra la que se va a oponer. Está Patricia Burrich. Hay gente de más renombre que puede a lo mejor captar más atención y más votos. Pero lo que se ha hecho hasta ahora no ha servido y se ha visto en el resultado. Sí, dos puntos nomás para aclarar y ya terminar con esto. Decirte que me hiciste recordar las visitas internacionales. Yo no sé si sabías, pero oficialmente ya estaba planificada la llegada de Netanyahu a Argentina en Sí, estos próximos días, ¿sí? Entonces, yo ayer leí un rumor de que se iba a cancelar, no sé, digo, ojalá se cancele porque realmente, digo, no sigas disparándote en el pie, Milei, mm, porque la foto con Netanyahu no te va a hacer ningún favor, ¿no? Esto lo sabe cualquiera. No te va a sumar votos Netanyahu, sino que al contrario te va a generar más críticas, otro problema más. Y por otro lado, la gente, el recorrido, como decías, en las calles, ¿no? En las calles del país, en las calles de estas grandes ciudades, de estas provincias. ¿Sabes quién lo hacía a eso y quién tenía esa llegada a la gente más natural? eh, y ahora ya no porque están peleados. Y Victoria Villarroel. Era mm, Victoria Villarroel la que salía a las calles, la que recorría las provincias, la que tiene un acercamiento muy fuerte con la gente la busca cuando llega a una provincia, se sacan fotos. ya. Eh, en ese sentido, Victoria Villarroel sabe muy bien cómo manejar a la gente. Este, creo que, a ver, ojalá se pida un imposible, pero ojalá se arregle todo esto y con ella tome una decisión, Milei, en mis sueños de amigarse con Victoria Villarroel y decir, ya está, hacemos un acuerdo acá por el bien de Tabula rasa, Argentina, tabula rasa. tabula rasa, sí, pasa que ya no sé, ya no lo creo, no lo Mm, sé, la verdad. mm. Bueno, Los enemigos de Milei, digamos, se benefician de la división, ¿no? Porque evidentemente, así como la unión de Bullrich con Milei le dio el balotaje, ahora mismo fuera del gobierno de Milei hay división de Milei respecto a gobernadores, respecto a la gente con la que tiene que negociar y luego divisiones internas del gobierno. Yo me imagino, Ramiro, que habrá un momento en el que este gabinete habrá gente que se irá, me imagino que no será Karina Milei. No, no será Karina Milei, porque eso evidentemente es pedirle peras al olmo. Pero bueno, a lo mejor Milei toma la decisión de dejar a Karina con menos responsabilidades. Bien, bien, podría ser porque alguien le diga, oye, que Sebastián Pareja y Karina Milei te han llenado las listas de inútiles enemigos y esos enemigos han acabado con tus posibilidades de éxito en PBA, por poner un ejemplo. Pero la próxima cita que nos daremos, Ramiro y yo, al menos en nuestro podcast, será para octubre, donde veremos si fructifera Milei, si puede remontar esta ola en contra que recibe o no. Y por eso, Ramiro, pues estás invitado y muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un honor y nos seguiremos viendo. muchas gracias, Jordi. Ahí estaremos entonces, o antes si llega a pasar algo muy grave, pero bueno, cuando necesites a tu disposición y también invitado seguramente a la Resistencia Radio, como siempre.